Nuevamente, bienvenidos, estimados amigos y amigas, a los ya tradicionales diálogos que la comunidad de Achachicux se encuentra presentando en este desarrollo, en este recorrido metodológico que tratamos de abordar desde la complejidad algunos temas o algunos elementos, ¿no? En este caso, pues, el elemento de encuentro, la geoeconomía y los negocios internacionales. Dentro del Yankee, como nosotros seguimos presentándoles en el diálogo, al entender que el Yankee son las sincronías, lo que tratamos en este presente conversatorio es de igual manera presentarles las sincronías que damos desde diferentes elementos, o como nosotros llamamos, bucles. El día de hoy vamos a abordar los bucles capitalismo centro-periferia, clases sociales, interdependencia, desarrollo, actores internacionales, y el bucle anarquismo, centrismo, policentrismo y ecológica. Siempre repitiéndoles, desde luego, que la relación que hacemos en el diálogo con el tema principal o el elemento central de análisis, la geoeconomía de los negocios internacionales. Ustedes saben que contamos siempre con la presencia de nuestro directo amigo Jorge Ojeda. Le quiero dar la bienvenida para que comencemos en este diálogo que nos conlleve precisamente a esos entendimientos de las sincronías complejas de las negociaciones internacionales y el comercio y la geoeconomía. Jorge, en este caso desde el bucle capitalismo centro-periferia, clases internacionales. Jorge, bienvenido. Sí, Armando, muchas gracias por la presentación. Mira, estamos abocados a realizar un trabajo que nos impone un pensamiento diferente, digamos así, porque ir atando una serie de elementos que se convierten en bucles porque tienen precisamente una relación de interdependencia entre cada uno de ellos, se vuelve de repente un trabajo que nos lleva a generar mucho pensamiento. Y de hecho, como tú lo mencionabas, en el momento de abordar estos bucles y cruzarle sobre todo con los temas de la geoeconomía y la negociación internacional, de repente como que nos obliga a imponernos unos objetivos bastante altos. En esta sesión vamos a abordar precisamente un bucle que a mi manera de ver tiene una connotación muy importante, porque vamos a hablar en primera instancia de un sistema que se ha convertido en sistema hegemónico mundial, tal es el capitalismo. No nos olvidemos que el capitalismo, según algunos autores, ha originado precisamente una desigualdad entre los diferentes estados, entre las diferentes sociedades del planeta, y precisamente esa desigualdad es la que se ve reflejada en el segundo elemento, que es el centro-periferia. ¿Y por qué hablamos de desigualdad? Porque los países que están en el centro, estamos hablando de países de Europa Occidental, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Australia, es decir, una serie de países que han alcanzado un determinado nivel de desarrollo, precisamente o posiblemente fueron uno de los elementos culpables para que nosotros en cambio nos ubiquemos en la periferia. Y digo es uno de los elementos porque solo es uno, el resto ya es responsabilidad de cada uno de los estados. Entonces, negociar un concepto en el cual la desigualdad impere, seguramente se va a convertir en una tarea harto difícil, porque este centro-periferia precisamente fue trazando una serie de sistemas, no solamente económicos, sino también de comercio, que obligan a que cada uno de los países vaya teniendo un determinado nivel de especialización a nivel de producción,
un determinado nivel de especialización a nivel de los servicios inclusive, y hoy por hoy nosotros vemos que especialmente los países del centro han ido desarrollando productos y mercancías y servicios precisamente alineados a lo que en algún momento hablábamos de los temas de las revoluciones industriales. Seguramente muchos de ellos están en la tercera, otros estarán ya en la cuarta revolución industrial, y fruto de ese paradigma de pensamiento que ellos tienen, lógicamente irá saliendo también aquello que negocien en el mercado internacional. Y completamos este bucle con el tema de las clases internacionales. Es decir, hablar de desigualdad no solamente obliga a entender que los países son diferentes, ¿no?, sino también a entender que las sociedades también son diferentes. Y precisamente ahí ingresa el concepto de clases internacionales. No nos olvidemos que una clase, si nos vamos directamente a conceptos, por ejemplo, de la segmentación de mercados, se la figura en primera instancia desde la idea socioeconómica. Es decir, los ingresos que tiene una población, la ocupación, ¿no?, el nivel de ocupación que tienen, el nivel de educación que se maneja. Y precisamente si unimos esos entornos, nosotros podremos decir que nos ubicamos en una determinada clase internacional. A nivel país seguramente hablaríamos de clases sociales. El término suena inclusive un poquito odioso, digamos así, porque de repente hablar de que una persona pertenece a una clase predeterminada, de repente como que raya en términos de una incomprensión de lo que podría suceder en un género homo que aparentemente tendría que ser igualitario. Pero sin embargo, si nos vamos a la parte de la realidad, existen clases internacionales, existen clases sociales nacionales, y precisamente eso es lo que en muchos de los casos tiene que combatirse bajo la idea de que existan ciertos equilibrios, porque no podemos decir que vamos a llegar a un equilibrio total, pero al menos, por ejemplo, que se erradique en algo la pobreza, o que haya acceso hacia educación, o que haya acceso hacia salud, es decir, una serie de accesos que deberíamos forjarnos como sociedades, y sobre todo en el sistema, pensando en un sistema capitalista, este capitalismo debería también propender a ver en cierta manera para trabajar con aquellos que menos tienen. Entonces, ¿cómo manejar el tema negociación dentro de este contexto? En primera instancia, no nos olvidemos que existe una tendencia muy fuerte, pero muy fuerte, de parte de las empresas multinacionales a la acumulación de capital. Me parece que esa es la tendencia, Armando. Tenemos que acumular capital y tenemos que hacer que nuestras empresas sean globales, y tenemos que hacer que nuestras empresas encuentren emplazamientos de mano de obra y materias primas en lugares donde podamos encontrar costos más bajos, seguramente para ser más competitivos. Entonces la acumulación de capital es un patrón dentro de este contexto. Siendo así, la idea que deberíamos nosotros pensar precisamente es cómo hacer una negociación con aquel sistema que privilegia una acumulación de capital. Seguramente deberíamos en una primera instancia entrar en la misma onda, porque mira que si nosotros no crecemos dentro de esa concepción de producción y de capitalización, seguramente no vamos a poder negociar con aquellos que tengan mucho capital. O sea, ¿por qué? Porque nos vamos a convertir más bien solamente en proveedores pero no vamos a tener un concepto de negociación fuerte. No vamos a sentarnos en una mesa de trabajo y decir, mira, yo impongo mis condiciones. No. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de ese gran contexto o monopolístico internacional, seguramente nosotros solamente vamos a entrar bajo la idea de proveedores, que es la concepción que se nos ha dado precisamente a los países de la periferia. Ustedes serán proveedores. Ese es el primer tema. El segundo es que, mira, el famoso desarrollo de los países del centro obliga a pensar ya no solamente bajo el tema
el tema de crecimiento económico, sino también obliga a pensar bajo el tema de los accesos de la población, ¿no es cierto? Es decir, accesos hacia los diferentes tipos de productos, servicios, sobre todo aquellos considerados estratégicos. Y si hablamos de que hay accesos, seguramente nosotros por acá también, por la periferia, nos quedamos un tanto cortos, porque ya nos estamos dando cuenta de que somos una economía que prioritariamente vive el día a día. Entonces necesitamos impulsar ciertos sectores que nos hagan precisamente salir de ese día a día para tener en primera instancia trabajo seguro y en plena ocupación, no en la subocupación. Es decir, que tengamos un trabajo que no entre en los rangos de inestabilidad y que por ende nosotros podamos generar sectores industriales también que sean fuertes. Es importante que dentro de ese contexto nosotros resaltemos el tema de que las clases internacionales gobiernan el planeta. Las clases internacionales económicas, ¿no es cierto?, a través de las grandes inversiones internacionales, las bolsas de valores, el tema de las estrategias comerciales internacionales, hacen que el planeta precisamente se funde su pensamiento a través de temas capitalistas. Entonces, ¿cómo hacer para que una negociación, que es lo que estamos tratando de implementar, una negociación en torno de un nuevo sistema geoeconómico, ¿no?, ingrese precisamente a entender que habrá que diferenciar el pensamiento capitalista de algún otro tipo de pensamiento? Seguramente si asociamos al capitalismo con el centro, tiene una relación interdependiente positiva. Pero seguramente si asociamos al capitalismo con la periferia, como que por ahí hay unas contradicciones. Entonces, ¿qué pasa con la periferia? Es la pregunta. La periferia debería tener un sistema económico propio. Un sistema económico que no nos haga ver como el diferente o como el patito feo de la negociación. Nosotros deberíamos imponer una serie de pensamientos que en primera instancia nutran ideas hacia dentro de un país y en segunda instancia pueda precisamente tratar de manejar una interacción internacional. Y digo, desde la periferia, por ejemplo, empezar a pensar en economías comunitarias, por ejemplo, porque seguramente a nosotros lo que nos debería llamar es el hecho de pensar en la posibilidad de unir esfuerzos, porque sabemos muy bien que individualmente no podemos salir. Entonces, unir esfuerzos de la comunidad a través de un pensamiento comunitario que nos lleve precisamente a tratar de mejorar nuestra economía. Estaba viendo, bueno, no son ejemplos, sino más bien son comportamientos de algunos personajes. Y me llamaba mucho la atención, Armando, por ejemplo, darme cuenta que no recuerdo el nombre de un atleta español que iba segundo en una carrera atrás de un atleta de Etiopía, y de repente el atleta de Etiopía se confunde y él pensó que ya había llegado a la meta, pensó que ya había ganado y se empieza a parar, ¿no? Y llega el español por atrás, ¿no? Y le ve que él se confunde, y en lugar de pasarle, se queda y le dice, sigue, ¿no? Y ahí reacciona el de Etiopía y corre y gana la carrera. Entonces, al momento de realizar precisamente una entrevista, le preguntaban los entrevistadores al español, le decían, ¿pero por qué no ganaste? Entonces él le respondía, nada, o sea, es simple, seguramente si yo ganaba, ¿no? Y si no hacía ese acto, seguramente no podía regresarle a ver a la cara de mi mamacita, decía él. ¿Y por qué? Porque no era yo el que debía haber ganado, era el otro el que debía haber ganado. Ya. Entonces ahí se rompe algo, se rompe el concepto de competencia, ¿no? Se rompe el concepto de ventaja competitiva, se rompe el concepto de ventaja comparativa, para entender que lo comunitario desde la periferia podría ser una de las salidas.
pero hay que pensar muy bien el concepto comunitario. Hablábamos el otro día contigo, Armando, del tema de las redes sociales. La mayor parte de redes sociales nos imponen, nos ponen como opción, por ejemplo, dar algún tipo de donaciones. Y tú, por ejemplo, aquí cuando nosotros trabajamos en el WordPress, con el diseño de las páginas web, mira, yo necesito un plugin para hacer una tabla, o necesito un plugin para poner un buzón de contactos, o necesito un plugin para de repente poner un canal de noticias. Y cuando uno empieza a averiguar el tema de los plugins en el internet, hay muchos plugins. Entonces uno solamente lo coge y le dice, mira, ¿sabes qué? Baja el plugin, colócalo en tu página, ya le das la funcionalidad y funcionó, chévere. O sea, ¿qué haría una empresa con pensamiento capitalista? Una empresa con pensamiento capitalista diría, muy bien, ¿sabes qué? Este plugin te cuesta, invento, $20 mensuales, ¿ya? Eso haría una empresa con pensamiento capitalista. Vamos al pensamiento que muchos de los generadores de plugins tienen. A ver, utiliza el plugin, ¿te sirvió? Si quieres, dona, ¿ya? Si quieres, maneja una donación. Entonces, el si quieres, maneja una donación significa tener un pensamiento comunitario, no capitalista. Entonces, deberíamos empezar nosotros a realizar una serie de ejercicios que nos lleven precisamente a ver cuál, no digo que ese sea el sistema en los países de la periferia, pero cuáles podrían ser los pensamientos que emerjan desde acá para no meternos ni en capitalismos, ni en socialismos, ni en monarquismos, ni en feudalismos, ni en aquellos sistemas económicos que de una u otra manera vinieron de Occidente y que fueron implementados por acá en los países de la periferia, Armando. Sí, gracias, Jorge. Interesante, sobre todo la última parte que comienzas a denotar y a manifestar. A mí permíteme precisamente comenzar con lo de comunitario, ¿no? Siempre tratando de dar una explicación que vaya más allá a concepciones que están ya arraigadas, a concepciones que están ya predefinidas y a concepciones que a veces la generalización histórica ha hecho que estos términos lamentablemente sean más bien de tipo peyorativo, ¿no? Y me voy a esto del comunitarismo, o sea, nosotros, o de la comunidad, nosotros percibimos, nosotros vemos, nosotros proponemos, nosotros establecemos y nos anclamos en los pensamientos ancestrales, independientemente que sean andinos, independientemente que sean orientales, independientemente que sean demasiado occidentales, ¿no es cierto? Entonces, es un término que creo yo debemos reinventarlo, Jorge, como muchas palabras se lo han hecho. La Real Academia de la Lengua creo que debería también redefinir el concepto de lo que es comunitario. Porque lamentablemente los intereses económicos, los intereses políticos, los intereses grupales, los intereses individuales han conducido a que este término sea peyorizado socialmente, es decir, a que todo lo que suena a sociedad, a comunidad, lo confundimos con comunismo, lo confundimos con un mal llamado socialismo, lo confundimos con apadrinamiento, lo confundimos con cosas estadistas o estatales, que creemos que el padrino, el llamado a colaborar, el llamado a ser el proveedor, el llamado a limosnar, es el Estado. Y el Estado a través de la creación y generación de impuestos, trasladarle a la empresa privada. Y la empresa privada, sin ton ni son, muy, ¿no es cierto?, muy díscolamente, pues la traslada al consumidor final, que somos nosotros. A la larga, a la corta, somos siempre los que estamos, los que están medio del todo, y desgraciadamente en la negociación del nada, mi querido Jorge, ¿no? Bien, esto para identificar, vuelvo a repetir,
esa conceptualización compleja que nosotros tenemos de comunidad. Eso que quede, o de comunitarismo, que quede muy claro. Nada que ver con los términos actuales, nada que ver con las teorías históricas propuestas, nada que ver con las etimologías que históricamente hemos venido manejando, que no se confunda, ¿no? Dicho esto, sin duda alguna la parte de la acumulación del capital, como parte de medición del crecimiento de los países, pues es que son modelos que en definitiva, las mismas teorías económicas, las mismas teorías políticas nos han permitido crear, pues Jorge, ¿no? No nos olvidemos que el crecimiento para los países de centro, o tenemos dos tipos de países de centro en la actualidad. Para unos países de centro el crecimiento está dado en economía. Para otros países de centro como Rusia, como China, como algunos países que se llaman, bueno, Rusia ya no, pero como China que se llama socialista o comunista, pues el crecimiento no le llaman económico, le llaman el crecimiento en otro tipo de adornos, si cabe el término, si le queremos poner, Jorge, de otras palabras, pero a la larga o a la corta tienen medios de mecanismo que caen en la misma economía como mecanismo de crecimiento económico, ¿no? Y el crecimiento económico tradicionalmente visualizado no es otra cosa que el aumento de la renta, ¿verdad? O de los valores de bienes y servicios producidos por una economía en un determinado periodo. Ahí es cuando comenzamos los países de la periferia, desgraciadamente, a denotar debilidad frente a este término, ¿no? Porque el crecimiento económico se establece que están dadas por dos causas. Primero, ¿no es cierto?, la que cada país tiene diferentes rentas per cápita, y como nosotros vemos, las bases de análisis per cápita precisamente ya comienza a diferenciarnos entre países pobres y ricos. Y la segunda causa del crecimiento, de las causas del crecimiento económico, es aquel que Robert Solow lo determinó como el ahorro y la tasa de crecimiento de la población y las innovaciones de las formas de vida de los trabajadores, ¿sí? Entonces, claro, comienzan a denotarse dentro de la geoeconomía y también dentro de los negocios internacionales los países llamados de centro, aquellos que según esta teoría, insisto, tradicional, vuelvo y repito, Jorge, han alcanzado un estado económico próspero a través de indicadores como el empleo y la explotación de sus recursos naturales y el talento humano. Por lo tanto, creemos que poseen una alta concentración de capital y de tecnología que les permite un nivel de vida alto. En detrimento, mi estimado Jorge, de los países llamados periféricos, ¿no es cierto?, que son aquellos, en cambio, que dependen en gran parte de sus recursos naturales, y estos se utilizan exclusivamente en un grado muy limitado, no nos permite ir más allá de y buscar capitales. Los medios tecnológicos o técnicos son bastante limitados, el personal especializado es bastante también limitado, ¿sí? Y como les decía hace un momento, cae casi todo en responsabilidad del patrón gobierno, del patrón Estado. Entonces, esto dentro de los negocios internacionales nos permite tener una debilidad, ¿sí? Nos permite lamentablemente tener una debilidad entre países de centro y periferia, porque ahí comienzan a aparecer las diferencias sociales y económicas entre los países pertenecientes a ambos círculos, Jorge, ¿no es cierto? Entonces vemos que la población es mucho más activa en los países llamados de centro que en los de la periferia, que los ingresos por persona son mucho más elevados en los unos que en los otros, que los sistemas de alimentación, ¿sí?, son distintos y diferentes, y el acceso a la alimentación es distinto y diferente, mientras los países de centro, por último, tienen productos para elegir. En los países de periferia resulta que hablamos de productos de subsistir, ¿no es cierto?
los niveles de natalidad y mortalidad, la educación y la cultura, las actividades económicas, el consumo de energía, el transporte y las comunicaciones, sin duda alguna, están denotadas dentro de lo que consideramos los países, el desarrollo de los países del centro y de la periferia. Y aunque ustedes no lo crean, tiene mucho que ver con geoeconomía y negocios internacionales, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, ¿no? Que sin duda alguna están considerados muy altos en los países de centro y muy bajos en los países de la periferia. He ahí los famosos ODS o los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que indudablemente están, y permítanme esbozar esta sonrisa, están destinados a los países solamente de la periferia, como que los países de centro, caramba, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque es un indicador, para mí, muy sintético, que mide los logros medios obtenidos en dimensiones como, por ejemplo, la larga vida y saludable, un conocimiento y disfrutar de un nivel de vida digno. Caramba, ¿pero qué es un nivel de vida digno? También nos preguntamos, Jorge, ¿no? Entonces, todas estas cosas, mis estimados amigos, todas estas cosas no hacen más, todas estas cosas no hacen más que denotar en estas variables geoeconomía y negocios internacionales precisamente aquellas dimensiones, como Jorge las mencionaba, aquellas dimensiones en las cuales un país puede tener, denotar una diferencia. Y permítanme un momentito, ojalá lo tengan la paciencia adecuada, pero me pareció interesante un artículo escrito por una periodista norteamericana que vivió 1 año y medio aquí en el Ecuador. Abro comillas. Ecuador solo sirve para pasear y no para vivir, y mucho menos para trabajar o hacer negocios. Ecuador tiene un cáncer social innato en el ADN de sus habitantes, que saca a flor de piel la miseria, el hambre y la desesperación por el dinero, ya que ven a los extranjeros como una fuente de ingresos de un solo uso. Ese cáncer se llama la ley del más vivo. El ecuatoriano no ve más allá de sus narices y no se da cuenta el beneficio de establecer negocios íntegros y constantes donde el extranjero regrese, recomiende una y otra vez el servicio o el producto recibido. Ecuador es un país prostituido, lleno de corrupción, de mentiras, de bajos instintos, donde no hay conciencia ni remordimientos, donde el sistema judicial no funciona, por lo tanto no existe justicia, donde con dinero puedes comprar jueces, fiscales, testigos, donde debido a la cultura de desconfianza hay reglamentos estúpidos y retrógradas, de no usar el celular en los bancos y tratar a un cliente como a un delincuente, mientras que en un país del primer mundo hasta te reciben con una taza de café en una sala de espera. Ecuador, el país donde un delincuente común pasa por encima de los derechos humanos y civiles de un ciudadano ecuatoriano, y el criminal recibe apoyo de organizaciones internacionales abogando por sus derechos humanos. Y el sistema ecuatoriano lo premia con abogados gratuitos para defenderlo, usando el dinero de los impuestos que paga la víctima y de los familiares de la víctima. ¡Qué ironía! 3 puntos suspensivos, porque es bastante extenso el artículo. Y finalizo con 3 puntos suspensivos. Qué pena por Ecuador, ya que es un país muy hermoso, muy bello. Lamentablemente su gente no puede ni podrá tener la oportunidad de ver, palpar y aprender lo que es vivir en un país desarrollado, donde sí se respeten todos los derechos, donde sí existan los derechos humanos, donde los derechos de la naturaleza haya, donde sí hay ley, justicia, la honestidad, la integridad, la solidaridad. Así Ecuador no va a evolucionar nunca. No va a salir de la miseria, ignorancia, y siempre se quedará
estancado en su mediocridad, a menos de que exista un líder como el presidente de El Salvador y acabe con el cáncer social y renazca una nueva nación. Así de radical tendrá que ser el cambio en el Ecuador y la ley de los más vivos comience desde la señora del mercado hasta el presidente de la República. Cierro comillas. Quería cerrar con esto, Jorge, porque hablaba precisamente esta periodista norteamericana que vivió aquí en el país y que vino a denotar precisamente esa evolución o ese cambio y decir la diferencia de lo que es una sociedad de primer mundo, no sé si lo sea, y lo que es una sociedad de periferia, mi estimado Jorge. Concluyo con eso. Sí, Armando, muchas gracias. Mira que nos pones una tarea bien dura en cuanto al seguimiento del diálogo, porque precisamente se termina con un comportamiento ecuatoriano que tú lo manifestabas que se asociaba no solamente con la ley del más vivo, sino que al parecer tenemos en nuestro ADN precisamente ese tipo de comportamiento. Y seguramente si es que queremos trasladar esto a un tema de negociación internacional, la negociación internacional no funciona así, ¿no? Porque tú tienes que cumplir ciertos estándares, tienes que cumplir ciertos requisitos, que seguramente son aquellos que van a imprimir en la persona o en las personas con quien tú negocias precisamente ese tema. Mira, se ha palpado en algunos de los sectores industriales, por ejemplo, que acá los ecuatorianos, cuando hacemos importaciones, ejemplo de perecibles, estamos acostumbrados a reclamar, porque el famoso reclamo lo que hace dentro de un contexto internacional es que la empresa proveedora en país de origen, precisamente te emita la posibilidad de resarcir en algo algún producto que no llegó en buen estado, ¿no? Entonces es comportamiento común de algunas de las empresas de acá del Ecuador, precisamente el reclamar fruta, por ejemplo. Y el reclamar significa, ¿sabe qué? Vea, el producto está mal, mira cómo me llegó, cuáles fueron las características del producto, vino podrido, vino dañado, vino esto, este otro y este otro. Sea o no sea. Entonces, claro, empieza a haber la desconfianza de parte de los proveedores internacionales, porque, bueno, tú sabes lo que embarcas también, ¿no es cierto? Y si sabes precisamente el tema, el producto que tú tienes y lo que embarcas, seguramente ya es problema de algún lado que el producto no llegue bien o que la mercancía no llegue bien. Mira que también el hecho de negociar hacia afuera, en cambio, en el tema de exportaciones, se convierte en algo duro para los sectores exportadores, porque al ser nosotros prioritariamente exportadores de productos no manufacturados, ¿no es cierto?, de productos agrícolas, mira que nuestros productos tienen que pasar por una serie de requisitos y condiciones que no solamente tengan que ver con temas fitosanitarios o sanitarios, porque seguramente aquí pasan y se van, pero llegan a puerto de destino y por ahí se metió alguna plaga o alguna cosa de esas y el producto seguramente tiene que regresar al país. Entonces ya se convierte en un tema que hace que la empresa ecuatoriana precisamente no tenga la competitividad que pueden tener otras que ya se dedican a manejar otro tipo de productos. Es decir, mira, yo no sé si, por ejemplo, nosotros en importaciones de vehículos estemos en capacidad de decir que un circuito o que un sistema de un determinado vehículo esté mal, ¿no? Nosotros aceptamos lo que viene y lo que viene nos darán unos manuales y nos darán algunas condiciones y listo. Y cogemos y hacemos que el producto entre. O si negociamos algún microchip, el microchip es microchip y no se daña, ¿no? Entonces, mira, como que ahí estamos en cierta desventaja en ese tema de negociación. Sin embargo, es muy interesante lo que tú acabas de mencionar, porque ese comportamiento que uno debe entender y ese comportamiento también que uno debe aprender de las otras sociedades, y aquí no quisiera echar flores a ninguna sociedad, pero también encontramos en el extranjero sociedades complicadas, ¿no? Negociar con chinos es complicado, ¿sí? Porque
precisamente son poblaciones tan grandes que seguramente la primera negociación te va bien, la segunda negociación te va bien, la tercera negociación ya no le encuentras al chino. Es que es complicado. Entonces tienes que tener precisamente unas alertas bastante grandes para que tu contexto de negociación precisamente sea lo suficientemente prudente, digamos así. Y ahora vamos a pasar a un nuevo bucle. Este bucle se llama Interdependencia, Desarrollo y Actores Internacionales. Mira que la interdependencia nos obliga ya no a pensar solamente en el tema del capitalismo como figura de crecimiento económico, sino que nos empuja a pensar en que las sociedades humanas pueden alimentarse o nutrirse de diferentes dimensiones para su desarrollo. O sea, interdependencia significa que nosotros veamos temas culturales, que nosotros veamos temas sociales, que veamos temas históricos, que veamos temas de turismo, que veamos, bueno, una serie de temas, ¿no es cierto?, que precisamente son aquellos que nos permitirán a nosotros cambiar nuestro entorno cultural. ¿Y por qué el entorno cultural? Porque de repente el tema de la cultura, si es bien concebido, significa que nosotros tengamos precisamente un conocimiento interdependiente, en donde tu acervo precisamente se vea fortalecido porque tienes una cosmovisión muy grande y fruto de esa cosmovisión tú puedes ir desarrollando varios ejes precisamente de desarrollo. Aquí acuérdate tú que nosotros manejamos mucho el tema del desarrollo desde la ONU con aquel pensamiento de Amartya Sen. La ONU ha desarrollado, ya no sé si recuerdo, más o menos son unos 30 estudios, alrededor de unos 30 estudios de desarrollo con diferentes temáticas, que creo yo que han sido las que han ido formando de una u otra manera las diferentes agendas para ir planteando cuáles son los temas sobre los cuales deberían trabajar los diferentes países que se encuentran asociados a la Organización de Naciones Unidas. Y claro, se ha tocado temas de pobreza, se ha tocado temas de crecimiento económico, se ha tocado temas de libertad, se ha tocado temas de seguridad, bueno, una serie de temas que precisamente resaltan ya la necesidad de que existan diferentes comportamientos sociales, precisamente para evitar esa viveza que tú decías, Armando, porque ya es un comportamiento social. Mira, vamos a suponer que acá nosotros en el país nos acostumbramos a recibir bonos. El problema no está en que la gente que menos tiene reciba un bono. El problema está que ahí también se incluyen gente que no debería recibir bonos, ¿sí? O el problema está en que el gobierno piense en que con dar bonos o dádivas precisamente se va a sacar del subdesarrollo a las personas. Entonces mira, ahí como que tenemos nosotros que cambiar también el tema de la mentalidad del ser humano. Porque si yo puedo sostener algún tipo de impuesto, oigan, paguemos el impuesto, no pasa nada, ¿no? Y si eso me permite a mí precisamente sentirme bien como ciudadano, que bueno, eso que me permita sentirme bien como ciudadano. Lo malo sería en que yo precisamente trate de evadir esos impuestos a pesar de tener precisamente ciertos determinados rubros de ingresos, como es lo que sucede en las diferentes empresas nacionales de por acá. Entonces habrá que empujar todos para que se maneje un proceso de equilibrio fiscal, por ejemplo. Entonces mira, el tema de desarrollo precisamente denota esa interdependencia en cuanto a crecimiento de una población bajo perspectivas varias, ¿sí? Que eso es lo interesante. Y precisamente ahí emerge el tema de los actores internacionales. Es decir, los actores internacionales, aquí los podríamos poner, por ejemplo, a los organismos internacionales, que son un actor que va direccionando ciertas políticas. Las empresas también son actores internacionales, los gobiernos son actores internacionales, las sociedades son actores internacionales. Es decir, aquí estamos inmiscuidos absolutamente todos. Entonces, ¿cómo hacer para que desde los actores internacionales precisamente se genere el desarrollo, ¿no? Entonces, entiendo yo que uno de los grandes temas que nosotros deberíamos manejar precisamente es, por ejemplo, el tema de la libertad, ¿no?
la libertad de pensamiento, la libertad de generación la libertad en generación de empresas, la libertad de negociar el producto que yo quiera negociar, ¿no? Esa libertad que uno debe tener, ¿no? Sin mezclarle con el anarquismo, pero esa libertad que uno debe tener para empezar a desarrollar el pensamiento que uno tenga que poner sin que necesariamente haya coerción de otros. Así como decimos que las personas ecuatorianas tienen un determinado comportamiento, también hay el otro. O sea, se puede decir que nosotros manejamos la idea de trabajo. Hay ideas de trabajo bastante fuertes en ciertas zonas. Seguramente hoy por hoy nosotros estamos desesperados por trabajar, ¿no? Y no es lo mismo que lo que pasa en el comportamiento, por ejemplo, te voy a mencionar aquí lo que pasa en Inglaterra con los migrantes de acá. Allá no quieren trabajar so pretexto de perder la bonificación que les da el Estado. Mira, entonces nosotros como que deberíamos cambiar en primera instancia ese contexto de pensamiento que tenemos para poder planificar una verdadera agenda de desarrollo. Cosa que, qué pena, no pudo hacerlo el CEMPLADES en su época. No sé para qué hay esos organismos del Estado, porque seguramente si se traza una agenda de desarrollo de aquí a 100 años, sería espectacular, pues. Y que esa agenda de desarrollo sea ley, y que esa agenda de desarrollo no pueda ser flanqueada por ningún gobierno, porque una vez que trazamos la agenda de desarrollo, el gobierno que venga tiene que cumplir precisamente con dicha agenda y no tiene que inventarse absolutamente nada. Para eso debería estar una agenda de desarrollo. Entonces, por ahí como que nosotros podríamos entrar precisamente en una buena negociación internacional siempre y cuando tracemos unas líneas de base que nos permitan entender hacia dónde queremos ir en todo este proceso de inserción económica mundial, Armando. Armando, ¿te encuentras por ahí? ¿No? Bueno, entonces, eso en cuanto... Sí, Jorge, perdón. ¿No me escuchabas? Claro, sí, estaba hablando, no se me escuchó. En este momento sí, ya, gracias, Armando. Claro, para aportar mismo, precisamente porque, ya sabes, es interesante, es un tema que tú dominas, pero es obvio que para quienes estamos inmiscuidos en este diálogo y en este proceso, pues conducentes a... Y te decía, claro, etimológicamente, interdependencia, no sé si hábilmente la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, etimológicamente dice que la interdependencia es una dependencia por conveniencia. O sea, ¿te imaginas que desde ahí comenzamos o sea, tratan de convencernos etimológicamente que es una dependencia por conveniencia, es decir, que debemos creer en la interdependencia. Pero más allá de que sea entendida como una dependencia recíproca, de acuerdo a lo que le determina la RAE, o mutuamente responsable, claro, debemos entender que la interdependencia, creo yo, que si bien es cierto, tú dijiste que la globalización viene desde hace muchos años atrás, la globalización toma mucha injerencia a partir del 89-90. Y la globalización es lo que ha permitido la interdependencia, pues se busca una solución de problemas a través de esta cooperación, en donde dentro de técnicas de negociación podríamos llamarle el ganar-ganar, no el ganar-perder, no el perder-ganar, sino el ganar-ganar, es decir, hacerle sentir al otro también la posibilidad de que se benefició de alguna forma. Y es lo que pienso pasa, desgraciadamente, con nuestros negocios internacionales, Jorge. En eso yo soy un poquito radical. A nosotros, cada vez los países de centro, a manera de interdependencia, nos dicen que cumplamos una serie de políticas, una serie de requisitos
como los FDA, como las normas ISO, OSHA y todo lo demás, para ver si estamos en condición o no. Sí, la economía si vemos desde ahí el tema económico, o si vemos desde la geoeconomía y los negocios internacionales, la economía es el principal factor de la interdependencia con los modelos y con todas estas situaciones. Porque a través de la interdependencia se manifiesta supuestamente un bienestar del sociocomercial, es decir, percibe que te estoy dando un bienestar social, mi estimado socio, ¿no? Desde el punto de vista comercial, la interdependencia se asocia mucho hacia los desarrollos tecnológicos y las telecomunicaciones, hacia las tomas de decisiones y hacia el impacto que la industria puede brindar a ese país o a esa sociedad interdependiente, ¿no es cierto? Se me ocurre un ejemplo de los que se estaba revisando. El plástico es un derivado o está hecho del petróleo, que normalmente podríamos considerar que pudo haberse hecho en Venezuela o en Oriente Medio, ¿no es cierto? Pero no, yo pongo la tecnología, tú pones la materia prima y ambos salimos beneficiados a nivel de este tipo de ejemplos, ¿no? Que también nos permite una integración comercial, sin duda alguna, ¿sí? A través del cual los países pretenden beneficiarse mutuamente, interdependientemente, ¿sí? Interdependientemente, a través de una eliminación de barreras comerciales. Entonces, he ahí la importancia de las integraciones de países, por más disímiles que sean, pero se justifica, pues, ¿por qué países de centro están con los de la periferia y viceversa, ¿no? Esto nos permite, a través de una integración del comercio interdependiente, Jorge, una expansión inclusive territorial, que ahí estamos hablando de geoeconomía, cómo reorganizar los mercados, ¿sí? Cómo reorganizar los mercados de acuerdo a los consumidores, cómo reorganizar los mercados de acuerdo a los consumidores y de acuerdo a cómo esos consumidores están ubicados en su territorio. Nos permite, dentro de geoeconomía, aumentar la capacidad de negociación entre países de mayor grado de desarrollo con países de menor grado de desarrollo. Aparentemente la interdependencia nos permite mejorar la competitividad de nuestro país, y seguimos hablando de teorías de geoeconomía, y aparentemente también es un buen instrumento para el desarrollo económico. Esto, evidentemente, hablado, Jorge, desde los autores, ¿no? Desde los autores. Y nos presentan diferentes tipos de integración interdependiente, como por ejemplo las áreas de preferencias aduaneras, las zonas de libre comercio, la unión aduanera, la unión económica a través de un mercado común, la unión monetaria, la unión política, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para lograr una integración económica y monetaria, que hace referencia con un proceso mediante el cual creemos que dos o más países eliminan su pluralidad de monedas y que se adoptan a una moneda común. No nos olvidemos que en esta parte del continente, cuando estuvimos o fuimos parte del Ecuador de este grupo ALBA, ya se determinó nuevamente el sucre como un sistema único de relaciones comerciales, ¿no es cierto? El sucre. Miren, entonces tenemos todas esas situaciones dentro de las cuales debemos, mi estimado Jorge, nosotros analizar y cómo interfieren o cómo nos denotan este tipo de variables en el estudio del bucle que estamos abordando, mi estimado Jorge. Sí, Armando, muchas gracias. Mira que es muy importante denotar este tema de la interdependencia, porque nos llevó precisamente a pensar bajo el contexto de los organismos internacionales, ¿sí? Este contexto nos imprimía la necesidad de que emerjan los famosos supranacionales, y esos supranacionales sean los que impongan ciertas guías, ciertas normas. Yo sé que
Yo sé que dentro de un contexto internacional, precisamente estos organismos internacionales no ingieren directamente en las soberanías de los estados, pero sin embargo te dan una guía. Sin embargo dicen, mire, este es el comportamiento. Mira que precisamente cuando por acá empezamos a implementar el modelo de sustitución de importaciones en los países latinoamericanos, quien nos daba la guía era el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y seguramente en ese momento los intereses del Fondo Monetario Internacional estaban muy bien marcados y sabían que por acá íbamos a empezar a explotar petróleo, ¿no es cierto? Y el petróleo estaba de moda, pues, en esa época. Y bueno, si el mecanismo era el endeudamiento, seguramente ahí está la respuesta de cómo el tema de la interdependencia nos obligó a que nosotros surquemos precisamente esos límites de deuda externa que hoy por hoy prácticamente se vuelven impagables. Y claro, ahí es cuando uno se pone a pensar en el tema que nos confiere en este momento, el tema del anarquismo. ¿Cuántos países, cuántas sociedades han decidido replantear su pensamiento bajo una idea de desconexión del mundo, ¿no? Nos desconectamos del mundo porque pensamos que el mundo y sus políticas, ¿no? De repente no se adecúan a las verdaderas necesidades de un determinado estado, ¿no? Ahí está el ejemplo, ahí está Cuba, de repente por ahí está Vietnam, de repente por ahí está Corea del Norte, que vistos desde el otro lado son países conflictivos, son países anárquicos. Ahí están países a los cuales se les categorizaba por los organismos internacionales como países inoperantes en el tema, cuando no se podía, por ejemplo, generar algún tipo de estadística, porque al interior del país precisamente no se manejaba esos temas, entonces no hay cómo analizar la verdad de un determinado país. Entonces, seguramente la estructura mundial empuja a que haya anarquismo, y no solamente a nivel Estado, también a nivel sociedad, porque mira cuántas, antes del aparecimiento del coronavirus, cuántos problemas sociales empezaron a haber en los estados. Acordémonos nosotros de Chile, acordémonos del caso de aquí de Ecuador, ¿no? Acordémonos tantos casos que ya empezaron sociedades enteras a manifestar su descontento. ¿Y acaso a esas sociedades nosotros debemos llamarles anárquicas por el legítimo derecho que tenemos las sociedades a protestar contra un sistema que de repente está infringiendo políticas que nos agobien? O sea, si ese es el concepto de anarquismo, bueno, mira, como que deberíamos replantear la idea de por qué el anarquismo, ¿no es cierto? Porque el anarquismo se sustenta, o tiene sus bases como aquel algo que es contrario con respecto a las políticas que nos imponen. O sea, un anarquismo en esencia significa libertad. Y yo no creo que haya algo más valioso para un ser humano que su libertad. Esa es la idea que deberíamos nosotros manejar. Entonces, en contraposición al anarquismo, viene precisamente el centrismo. O sea, tareas centristas precisamente las realiza la OMC, la ONU, la UNESCO. Todo eso es centrismo. ¿Por qué? Porque alrededor de un organismo internacional se encuentran precisamente las decisiones. Alrededor de un organismo internacional se encuentran los criterios sobre cómo ordenar el mundo. Tú me comentabas tras cámaras, Armando, precisamente el tema de ¿y por qué no se implementa una educación, por ejemplo, alineada a los 7 saberes, me decías, ¿no? Entonces, ni la UNESCO puede hacer eso, ¿no? Y entonces nosotros acá, como receptores del tema, podríamos decir, sí, es un centrismo de ellos, ¿no es cierto? Pero que de repente no tiene una buena réplica en las sociedades, porque no sé si no haya cómo manejar un buen sistema de comunicación para que a nosotros, desde la educación, por ejemplo, nos digan, miren, este es el sistema de educación que va a hacer que cambie su sociedad.
porque seguramente la educación es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos acá en el país y en muchas regiones de Latinoamérica. Entonces, hay un centrismo, ¿no?, que impone reglas, pero que se encuentra con la soberanía de los estados, ¿no es cierto?, y que dentro de esa soberanía de los estados, bajo el famoso concepto de democracia, seguramente todavía tenemos nosotros muchos temas anárquicos. Ahora, también se puede entender al centrismo como aquel aparato obeso del Estado que hace que todo fluya a través de sus ramificaciones, que también pasa. Recuerden ustedes que por acá en gran cantidad de tiempo, las personas de Guayaquil querían prácticamente independizarse del Ecuador, porque decía, es que el Estado centrista se lleva nuestros recursos, y pensábamos solamente en el suyo y no en el resto. Entonces, miren, son actuaciones que nosotros deberíamos tratar de mediarlas. La figura internacional que aparecía para precisamente tratar de descentralizar estos centrismos era el llamado o el denominado policentrismo, que en cambio tenía que ver con las regiones creadas, con los acuerdos comerciales creados, con las uniones aduaneras creados, con los sistemas económicos creados. Es decir, de repente aparecía por ahí Mercosur, de repente estaba la CAN, de repente estaba la Unión Económica Europea, y estaban algunos organismos que, claro, ponían en relieve precisamente a las necesidades de esas comunidades aledañas, para que precisamente haya alguna serie de movilidades y de inversiones, movilidad de mercancías, movilidad humana, trato comunitario y una serie de cosas que puede ser que afiance aquella idea que planteábamos, Armando, de la comunidad. Pero claro, el otro tema es entender que todos estos sistemas son tremendamente ilusorios. Son ilusorios porque el planeta no está dividido en estados. O sea, solo es un ilusorio humano. El planeta no está dividido en provincias. El planeta no debería tener esas divisiones identitarias, chauvinistas que tiene cada uno de los pueblos. Porque, ¿por qué decir que este pedazo de tierra es mío? ¿Por qué decir que este estado es mío? Cuando de repente nosotros solamente somos somos tan transitorios en la vida del planeta que simplemente deberíamos pensar y dar gracias en que tenemos un hábitat donde vivir. Y es la lógica del planeta, que es la ecológica, ¿no? En donde deberíamos hacer una introspección a nuestro pensamiento y pensar precisamente que existen temas mayores que no sean estos problemas a los cuales nos vemos abocados ahora, de divisiones sociales, de divisiones planetarias, sino que sea precisamente la lógica de conservación del planeta, la conservación de los ecosistemas energéticos, de los ecosistemas climáticos, de los medios del sustrato, o sea, todo ese tema que en algún momento ya se lo iba topando en la tercera revolución industrial, porque seguramente tenemos que empezar a manejar energías limpias, seguramente tenemos que empezar a desarrollar sistemas que no afecten precisamente a los ecosistemas, y una serie de cosas que nos hagan repensar esta trilogía que nos ha causado mucho problema: anarquismo, centrismo, policentrismo. ¿Por qué nosotros no decir, miren, en lugar del anarquismo, centrismo, policentrismo, pensemos en la ecológica? ¿Por qué tenemos nosotros, como sociedades y como seres humanos, la necesidad de ser el centro de todo? O sea, en el hogar, el padre quiere ser el centro, la madre quiere ser el centro y los hijos quieren ser el centro, ¿sí? En la sociedad pasa lo mismo. Las personas entran en un proceso competitivo tremendo por llegar a una gerencia, a una presidencia de una empresa, o por llegar a una presidencia de la república, a un ministerio. O sea, son actuaciones centristas, ¿no? Cuando de repente cada quien, desde el comportamiento que deberíamos tener los seres humanos, tenemos que pensar en otras lógicas. Y precisamente, mira, Armando, uno de los grandes temas que debería entrar en la palestra de negociación es ¿no? La negociación precisamente
una negociación planetaria, ¿no? Para pensar que ese gran tema geoeconómico debe enlazarse con la lógica de conservación de todas las especies que habitamos en el planeta. El planeta, como hoy por hoy está muy de moda en las redes sociales, el planeta no es de los seres humanos. Los seres humanos somos parte del planeta. El planeta tiene que empezar y va a empezar precisamente a generar una especie de anticuerpos para demostrarnos a los seres humanos que no somos los únicos que estamos en el planeta. Y nosotros deberíamos irlo entendiendo, Armando. Sí, absolutamente de acuerdo, mi estimado Jorge. Mira, yo quiero precisamente retomar algo que tenemos nosotros en Jura Complexos. En una de las partes explicativas precisamente está este bucle, ¿cierto? Que tú acabaste de decir, tenemos que repensar que dentro del anarquismo, centrismo, policentrismo y ecológica, los negocios internacionales deben desarrollarse y las economías deben desarrollarse visualizadas precisamente desde cada uno de los elementos de este bucle. ¿No será necesario que un país sea anarquista en las decisiones económicas y de negocios internacionales? ¿Acaso no será necesario que un país piense en negocios internacionales centristas o policentristas, pero desde una lógica de la vida, como tú le explicas, desde una lógica de la tierra patria, como le llama Morán, o desde una lógica de la Pachamama, como lo llama el pensamiento ancestral andino? Y en nuestras redes, en nuestra red cultural Yura, nosotros precisamente en este tema tú planteas, Jorge, una frase de Morán que dice, comillas, no son solo las soberanías absolutas de los estados-nación las que impiden la formación de una sociedad, entiéndase negocios internacionales o geoeconomía, una sociedad-mundo. También es el movimiento tecnoeconómico de la globalización el que al crear su infraestructura provoca las resistencias étnicas, nacionales, culturales y religiosas que se oponen a la homogenización mundializadora, ¿sí? Cierro comillas, Morán, en su obra El Método, página 21. Entonces, claro, esto nos lleva precisamente a tratar de entender ese anarquismo, Jorge, en el buen sentido de la palabra, como un pensamiento que contiene diferentes regatos en los que se fragmente todo a lo largo del camino, hacia una libertad, ¿sí? Hacia una libertad. Entonces, entiéndase anarquismo como libertad, no como a veces mal entendemos que es hacer lo que me da la gana, ¿sí? Se trata de recorridos que fluyen, ¿no es cierto? Se trata de recorridos que fluyen, yo diría, mi querido Jorge, como ríos en el mar, ¿sí? En el mar de la libertad, o sea, salvo la intervención de la mano humana, ¿sí? Los ríos siguen su camino, anarquistamente, libre y voluntariamente, hasta que viene la mano humana y se crean las represas, y se crean los canales de regadío, y se crean la producción de energía eléctrica o hídrica, ¿no? Pero de ahí es una libertad. Por lo tanto, el mar se funden con los ríos, ¿no es cierto? Y juntos van en búsqueda de una única libertad. Leía a un autor, por eso me permito a Gurrieri, era quien manifestaba, parafraseándole a Gurrieri. Entonces, claro, estos son los motivos que nos deben llegar a entender esa libertad. Se me ocurre ya un ejemplo mío, ¿no? El famoso feminismo. ¿Cómo se confunde el famoso feminismo, por último, con un feminismo anarquista, que es diferente? Y ya saben a qué me refiero con debido respeto de las amigas del género femenino, ¿no? Sin ofender. O de un anarcofeminismo, por último llamémoslo, ¿no? Anarquismo-feminismo, un anarcofeminismo, se me ocurre. Pero claro, qué diferente
qué diferente que es enfrentar o enfocar así el anarquismo, porque como sostenía el mismo Gurrieri, por favor, Pipo Gurrieri es el autor, él también decía que no hay anarquía si no hay ecología o ecológica, Jorge. Increíble. Es decir, hablamos de personas que venían hablando desde hace tiempos atrás, desde hace algún tiempo atrás, estas propuestas. Y me permito también tomar una de tus publicaciones, Jorge, me permito también tomar una de tus publicaciones que la realizaste y que abordaste esta tetralogía, anarquismo, centrismo, policentrismo, desde la sociedad y desde las normas. La sociedad regentada desde el Estado, ¿sí? La sociedad regentada desde el Estado, Jorge, supongo yo que debes saber de qué tipo de publicación o estudio te hablo, mi estimado Jorge, pero esto es tuyo, ¿sí? La sociedad a través del Estado y las normas a través de la parte de la libertad. Y claro, dentro de la sociedad el rechazo a las presiones externas, ¿sí? El rechazo a las presiones externas y desde las normas de libertad del anarquismo, centrismo, policentrismo y ecológica, desde partidos políticos, desde políticas y desde coaliciones, para que todas las cuatro fluyan dentro de un equilibrio sistemático, dentro de una sostenibilidad del entorno que precisamente se bifurca en la energía y en el clima y se vuelve a engranar en el sustrato, ¿sí? Esa es la parte de cómo presentas tú en un modelo de esta tetralogía hasta llegar en el sustrato a la parte de la ecológica, Jorge, ¿no? Hasta la parte de la ecológica. Claro, entonces, esto nos permite entender que también puede haber una economía anarquista, puede haber negocios internacionales anarquistas, ¿no es cierto? ¿Y qué es una economía basada en un sistema anarquista? Como muchas otras cuestiones, podríamos decir que es un modelo particular, sí, ¿no es cierto?, que gira alrededor de conceptos precisamente anarquistas y que aspira a que los individuos, sus comunas, hablando de comunidades, Jorge, sus comunas o sus asociaciones, en libre acuerdo o en acuerdo libre, seleccionen los tipos de organización económicas que más favorezcan a la vista de sus propios intereses en cada circunstancia. Entonces, claro, estas tendencias anarquistas en la economía, sin duda alguna, nos va a llevar hacia corrientes, llamémosle, como tú lo llamaste al inicio del diálogo, Jorge, en economías comunales, en economías comunitarias, nuevos sistemas de ver la forma, o nuevas formas y sistemas de ver la economía. Y aquí nos damos cuenta que los individuos tienen la potestad de una elección libre y voluntaria, que les permitan autoorganizarse, y hablamos de uno de los principios del pensamiento complejo, la autoorganización, que les permita tener una red autónoma de producción y de distribución, sin un mando central, sin un mando central, y que no sea vista este tipo de organización y que sea vista, como una interacción libre, que permita precisamente una coordinación. Entonces, caramba, en teoría suena, porque sí hay algunos autores de economía anarquista, les invito a que lo revisen, o la economía del anarquismo, ¿no? Entonces, caramba, ¿acaso será otra manera de interpretar el valor del dinero, mi estimado Jorge? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos también a, ¿no es cierto? Entonces, debemos entender que el anarquismo, al igual que cualquier otra ideología existente de la economía o de cualquier forma de vida, tiene una manera propia de ver la economía. Eso es lo importante, Jorge, ¿no? Y por ejemplo, este tema de economía anarquista, otro de los autores que les recomiendo que veamos es Anie Zeta, espectacular. Entonces dice que no estamos hablando de una
anarcocapitalismo, decía Z, sino que estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de la posibilidad de, por último, llámele un anarquismo anticapitalista, o antiautoritario, o antiautoritario y social, que tiene sus bases fuertemente delimitadas en lo que quiere la mayoría de personas, lo que quiere la mayoría de personas, porque también hay la anarquía en el comunismo, la anarquía económica, perdón, en el comunismo, ¿no? Entonces, hablar de estos temas, mi estimado Jorge, por eso lo traemos y lo abordamos nosotros desde nuestras ópticas, con la finalidad de que la gente vaya en un momento determinado posesionando en su mente o en su realmente es factible, y que no nos crean que estamos en nuestras propuestas, mi estimado Jorge, fuera de comprensión, ¿no? O fuera de comprensiones, al proponer, vuelvo a repetir lo que tú llamas algo comunal o comunitario. Entonces, caramba, ¿no? Entonces, es importante. Y miren, para finalizar, existe un texto escrito por Anthony Nocella y Dennis Shamon, que precisamente es un libro un poquito viejito, pero es de economía anarquista. Y es un texto un poquito viejito, y probablemente vamos a tratar de entender estos temas que nos propones en esta tetralógica: anarquismo, centrismo, policentrismo y la ecológica del estimado Jorge. Me quedo, Armando, con una de tus palabras, de tus frases. Cuando dices que la lógica del planeta es anárquica, ¿sí estamos bien? Sí, claro, por supuesto. Sí, porque yo me imagino, sí, yo me imagino que, mira, antes de que emerja la vida en el planeta, quisiera tratar de entender si es que había reglas, porque seguramente no había nada, ¿no? Porque las reglas se las inventan las sociedades humanas. Y de repente, hoy por hoy, le vemos al anarquismo como algo que se va en contra de ciertas reglas. No digo en hacer daño a los demás, ¿no? Pero sí digo en cuanto a la forma en la cual nosotros queremos vivir nuestra vida, ¿sí? Y esa forma en la cual nosotros queremos vivir nuestra vida tiene que investirse de libertad. O sea, de una libertad sana, pero tiene que investirse de libertad. Y precisamente nosotros deberíamos solamente regresar a ver un poquito al suelo, un poquito a lo que nos rodea, y vemos que la vida emerge todos los días. Tú coges y pones una plantita, ni planta, pones una vasija de tierra y por ahí empieza a salir vida, ¿no? Y esa es la lógica, esa es la ecológica. Queremos darnos cuenta que precisamente el tratar de fundar un nuevo estilo de pensamiento, aunque sea llamado anárquico, es irse en contra de algo que seguramente nos está oprimiendo, ¿no? Y acuérdate tú, Armando, en la famosa pedagogía del oprimido, ¿no? Es eso. Es precisamente tratar de manejar un pensamiento que en el suyo nos permita a nosotros repensar precisamente estos sistemas. ¿Y por qué no repensar un sistema económico? Si tantos problemas nos está trayendo. ¿Por qué no juntar esfuerzos con muchas personas? Porque esto ya no nace de uno ni de dos, ¿no? Sino con muchas personas que tengan mentes lúcidas y sobre todo la buena voluntad de trabajar por el país, por la sociedad, por las universidades, para que en algún momento nosotros precisamente hagamos que ese anarquismo nos empuje no solamente a ser buenos negociadores, sino también a tratar de buscar alternativas sobre las cuales nosotros podamos replantear un sistema geoeconómico que tanta falta nos hace, Armando. Y con esto, ojalá puedas tú hacer el cierre de la conversación. Gracias, Jorge. Mira, lo que tú acabas de decir me da gana para meter un tema
para meter un tema que probablemente pueda denotar un ejemplo de anarquismo, ¿no? Veía el complot de los masones. Esta serie veía en History Channel. Creo que ayer o anteayer, no recuerdo, mi estimado Jorge, pero me dejó una grata lección y un grato aprendimiento y conocimiento, mi estimado Jorge. Se trataba de cómo se formaron las logias masónicas en América del Sur. Y Francisco de Miranda, un prócer latinoamericano venezolano, fue quien comenzó precisamente a denotar este anarquismo, es decir, las bases de la libertad de lo que hoy conocemos como América, o el continente americano. Y claro, es increíble, ¿no? Es increíble porque se llama el complot de los masones, porque increíblemente, Jorge, la libertad de las Américas, excepto los Estados Unidos y Canadá, la libertad de Latinoamérica obedece a planes masónicos. No quiero con esto decir que todo el mundo nos hagamos masones, por favor, ¿no? Pero es la masonería nacida en Francia, en Inglaterra, y sobre todo en Inglaterra, es la que abriga el pensamiento de libertad de Francisco de Miranda. Este señor de Miranda, precisamente manda a buscar a mentes brillantes en el continente americano, y es el formador de Bernardo de O'Higgins, de San Martín y de Bolívar. Fueron ellos discípulos en Inglaterra, es decir, se fueron a formar anárquicamente para la libertad del continente americano, mi estimado Jorge, ¿no? Entonces, eso nos deja, por eso quería hacer un cierre de cómo las sociedades pueden decidir sus futuros, y ejemplos de anarquismo, cómo fueron manejados, ¿no es cierto? Porque las sociedades, las logias masónicas son anárquicas completamente, porque piensan a su manera y de manera distinta y se reúnen precisamente para aquello, ¿no? Entonces esto Jorge, para ya culminar, el anarquismo como una filosofía política y social que llama a la oposición y a la abolición de un Estado, de un gobierno, de un país que haya demostrado lo que nos está pasando aquí en el país, la falta de pensamiento, de libertad política, social, económica y en todo nivel, Jorge, ¿no? Entonces se basa en la rebelión como rechazo de cualquier tipo de autoridad, la abolición de la propiedad y la importancia de la educación, ¿no es cierto? El rechazo a cualquier tipo de autoridad está basado sobre todo en esa autoridad-estado. Repudia ese tipo de autoridad. Abole la propiedad no como la propiedad individual, Jorge, ¿no? No como la propiedad individual, es decir, no es que nos vamos a convertir en los anarquistas, no estamos proponiendo o están proponiendo en volver a un comunismo disfrazado, no, sino que sin duda la propiedad dice el derecho de las personas colectivamente en los bienes, ¿no? Y sin duda alguna la importancia de la universidad, de la educación. Y hemos dicho, Jorge, que los 7 saberes de la humanidad, lamentablemente, ni siquiera la UNESCO o la ONU ha logrado imponer como un modelo educativo, porque debemos nuevamente invitar a que revisen esos 7 pasos. Qué importante sería, y dejaríamos una educación bancaria o bursátil, como lo llamaba Freire, ¿no? Entonces sí, mi estimado Jorge, sin querer influir en decir convirtamos en anarquistas, pues dentro de la geoeconomía, tú hablabas del ejemplo de Guayaquil cuando quiso independizarse, y quién sabe
Y quién sabe qué será el camino, ¿no? De que el Ecuador esté conformado por estados, como los Estados Unidos. No estoy diciendo que sea el modelo yanqui o el gringo o el norteamericano el mejor, pero por estados, ¿no? Estados Unidos con ese gigantesco país que tiene apenas 52 estados. Nosotros somos, pero una cosa tan insignificante geográficamente hablando y territorialmente hablando de los Estados Unidos, Jorge, y tenemos 24 provincias. Entonces, caramba, imagínate, 52 estados tienen los Estados Unidos y nosotros tenemos la mitad en provincias, pero tratemos de comparar. Entonces, claro, de pronto Guayaquil tenía la razón, no políticamente como pretendía la derecha guayaquileña, no, tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero de pronto sí, tenemos tres o cuatro grandes estados, como nació precisamente cuando nos separamos de la Gran Colombia, ¿no es cierto? Teníamos 4, Guayaquil, Quito, Cuenca y Loja. Y de pronto ahí está geográfica y territorialmente solucionado un problema del centralismo, de que todo está en Quito, de que Guayaquil es la capital financiera del país, etcétera. Solamente esa reflexión, mi estimado Jorge. Sí, Armando, muchas gracias por el conversatorio de esta tarde, y les invitamos a que en el siguiente diálogo abordemos ya temas muy relacionados con aspectos andinos, de la armonía, porque precisamente queremos realizar una propuesta de bifurcación que nos lleve a las comprensiones de aquello que nosotros consideramos que es importante, no solamente bajo un contexto de comportamiento social, sino bajo la idea de un comportamiento individual. Gracias, Armando. Jorge, un gusto.